¿Sabías que existe un producto hipotecario que te permite financiar el 100% de lo que tú ocupas para comprar un inmueble? Es la hipoteca de Afirme y en este video te platico sobre ello. Así que comenzamos. ¿Qué tal amigos y colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy David Rico, broker de créditos hipotecarios, certificado ante la Asociación de Brokers y creador de Patrimonio Select. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un producto que existe en el mercado y para saber qué tan viable realmente es poder comprar una propiedad sin enganche, si es posible, si no es posible. En este video, obviamente, para poder definir el hecho de si es posible o no, te voy a platicar varios rubros, los cuales van a ser cuál es la inversión que tú tienes que considerar al momento de comprar una propiedad, qué es el enganche, porque también hay una parte muy importante que debes de considerar ahí, los porcentajes a financiar y te voy a decir las dos estrategias que sí existen para poder comprar una propiedad sin tener nada de recursos propios. Vamos a empezar definiendo cuál es el monto total de inversión que tú debes de considerar al momento de comprar una propiedad. Porque sí, si tú quieres comprar una propiedad, no solamente tienes que pagar lo que vale la propiedad, sino tienes que pagar otros rubros extras. Entre ellos es el avalúo, la comisión por apertura del crédito hipotecario y sobre todo, y el rubro más importante en temas de montos, son los gastos de escrituración. Voy a decir números para que sea más fácil ejemplificar. Supongamos que quieres comprar una propiedad que vale $1,000,000. Los gastos de escrituración van a rondar entre el 8 y el 10% del valor de la propiedad. Por lo tanto, aquí le sumaríamos $100,000 más. El avalúo va a tener un costo de aproximadamente $3,500 por cada millón y la comisión por apertura va a ser aproximadamente del 1% del crédito que tú estés utilizando. Sin embargo, estos últimos dos rubros, el avalúo y la comisión por apertura, en algunos bancos no se pagan, ya sea por promoción o ya sea porque es ese producto. Entonces, adicional, la verdad es que relativamente en temas de montos, pues son relativamente muy bajos. Por lo tanto, para poder englobar un poquito mejor, vamos a considerar únicamente el valor de la propiedad y los gastos de escrituración. En ese entendido, el hecho de que tú quieras comprar una propiedad de $1,000,000, el recurso total que vas a tener que invertir es de $1,100,000. Dejando claro la cantidad de recursos que tienes que invertir en total al momento de comprar una propiedad, viene la segunda parte del video, que es definir el tema del enganche. Porque, ojo, yo te estoy diciendo algunas estrategias, o te voy a decir algunas estrategias en las cuales no tendrías que ocupar recursos propios para poder comprar una propiedad. Sin embargo, el tema del enganche va más allá de esas estrategias o de lo que te puedan permitir los bancos. Específicamente hablando, aquí te voy a dejar un video donde platico acerca del enganche muy a detalle. Sin embargo, en este video te lo voy a platicar un poquito rápido para que no sea tan largo este video. El enganche no va a ser un monto que tú le tienes que dar al banco. Va a ser un monto que tú le tienes que dar a la parte vendedora cuando se vaya a firmar contrato de compraventa. Dentro de un proceso de crédito hipotecario, que de hecho aquí te dejo otro video donde platico del proceso y de los requisitos, que la verdad es que te recomiendo bastante que los veas porque así vas a entender muchísimo mejor todo este tema. Pero, regresando al tema del video, dentro del tema del proceso, para poder avanzar a notaría y avalúo, se va a requerir la documentación del inmueble. Normalmente, para que la parte vendedora dé la documentación del inmueble, van a pedir que se firme el contrato de compraventa. Esto puede ir derivado del hecho que en el contrato de compraventa se puede decir que es la formalización de la intención de la compra y de la intención de la venta. Es un acuerdo tal cual entre comprador y vendedor. En este acuerdo no se involucra notaría ni se involucra el banco. Es únicamente un acuerdo entre comprador y vendedor. En ese contrato de compraventa pues estipula que se va a vender cierta propiedad a cierto costo y en garantía la parte vendedora suele pedir un enganche. Ese enganche, reitero, es un acuerdo completamente de comprador y vendedor, pero normalmente suele ser del 10% del valor de la propiedad. Y este enganche no se le va a dar al banco, se le va a dar directamente a la parte vendedora. Entonces, desde aquí vamos a ir partiendo un poquito en el tema de si es posible o no comprar una propiedad sin tener recursos propios. Supongamos que logras la estrategia para que no te cobren a ti, no tengas tú que desembolsar y el financiamiento que te va a otorgar el banco o la institución va a ser del valor de la propiedad y los gastos de escrituración. Aún así, tienes que convencer también a la parte vendedora, al propietario, que no te cobre enganche. Aquí, pues bueno, ya será cuestión de que tú hagas tu labor de venta y lo convenzas, le hagas saber que tú tienes la estrategia correcta, le muestres las cartas de autorización, etcétera, con el fin que no te pida un enganche tan alto. Puede ser que acuerdes un enganche representativo, tal vez de 10, 50 mil pesos y no de 100 mil pesos, que podría ser el 10% de un importe de $1,000,000 si vale la propiedad de esto. Entonces, en el tema del enganche, es importante que consideres eso. No se le paga al banco. El banco, o ese error que generalmente suele llevar que se le paga al banco, está derivado de que el banco te va a financiar
cierto porcentaje respecto al valor de la propiedad generalmente. Ese porcentaje va a variar dependiendo del esquema, el tipo de cliente, el tipo de perfil, etc. Y normalmente se suele financiar entre el 90 y el 100%. Entonces de ahí se ha dado esa equivocación en el hecho de pensar que ese 10%, supongamos que el banco te financia el 90%, tiene que existir un 10% para poder liquidar la operación. En ese entendido, la gente a veces llega a pensar que ese enganche se le tiene que pagar al banco y no, ese enganche te lo va a pedir la parte vendedora y va a ser muy independiente inclusive de lo que te financie el banco. Otro punto y más pues una recomendación en este tema del enganche es que no se dé el enganche ni se firme el contrato de compraventa hasta que tengas las autorizaciones de las líneas de crédito, porque hasta ese momento va a ser el hecho en el cual tú vas a tener la certeza de la cantidad del crédito y de los recursos que tú vas a tener disponibles para poder llevar a cabo la compraventa. Me refiero a lo siguiente, en el contrato de compraventa, como mencioné, se da el enganche, se estipulan varias cuestiones de la operación y dentro de ese mismo contrato de compraventa suele existir una cláusula de penalización en caso de que alguna de las dos partes ya no quiera continuar con la compra. Entonces, imagínate que tú pues te emocionas, firmas el contrato, das el enganche sin siquiera tener el crédito autorizado. Cuando estás realizando el trámite de tu crédito, por el motivo que sea, no sale o no sale con la cantidad que tú estás buscando y en ese entendido tú ya no podrías continuar con la compra porque ya no vas a tener el recurso completo para poder comprar la propiedad. Y en esta situación podría ser que la parte vendedora te diga, bueno, pues sabes que tú ya te habías comprometido, si no me lo vas a pagar, sí, rescindimos el contrato, pero no te voy a regresar tu enganche o no te voy a regresar el enganche completo porque de ahí me voy a cobrar la penalización que en el mismo contrato acordamos. Por ese motivo es muy importante que si tú estás comprando una propiedad, no debes de firmar contrato de compraventa ni dar el enganche hasta que tengas la autorización de las líneas de crédito. Y ojo, me refiero a la autorización en verdad, no a una preaprobación ni una invitación que te llegó por correo. Tienes que haber ingresado tu expediente en los bancos lo deben de haber analizado y entonces te emiten tal cual una carta que dice carta de autorización y esa es la manera en la que debes de saber, esa es la manera en la que vas a poder tener esa certeza que la cantidad de recursos propios que te están ofreciendo es suficiente para poder llevar a cabo la compraventa. En el tema de la búsqueda de la propiedad, yo mismo también te puedo ayudar a realizarlo. Bueno, directamente yo no, pero tengo bastantes conocidos en el medio que te pueden ayudar en la búsqueda de la propiedad. Mis conocidos están prácticamente en toda la República, entonces con todo gusto ellos te pueden ayudar. Solamente es cuestión que me indiques, te pongo en contacto con ellos y créeme que con todo gusto te van a ayudar. Además, recuerda que el hecho de contratar una inmobiliaria o un profesional para que te ayude en la búsqueda del inmueble, pues realmente no tiene ningún costo para ti como comprador. La comisión que se lleva a cabo, o bueno, la comisión que se lleva el asesor inmobiliario se le cobra única y exclusivamente a la parte vendedora, no a la parte compradora. Y antes de pasar a las dos estrategias que yo te comentaba sobre poder comprar una propiedad sin tener enganche, vamos a hablar un poquito más del tema de los financiamientos de los bancos, específicamente hablando de los porcentajes de financiación que te van a dar, porque esta es una parte también muy importante para que tú puedas lograr alguna de las estrategias que yo te voy a comentar. Vamos a empezar hablando con el porcentaje a financiar en un crédito tradicional, en un crédito que únicamente es banco. No se involucra nada Infonavit, no se involucra nada Fobiste, únicamente banco. El porcentaje a financiar máximo que comúnmente te van a dar es del 90% del valor de la propiedad. Solamente Scotiabank y a los mejores perfiles les va a poder financiar hasta el 95%. Pero generalmente, y yo te sugiero que así lo consideres, solo te van a financiar el 90%. Entonces, si tú te metes un crédito hipotecario en modalidad tradicional, considera que solo te van a financiar el 90%. Y tú deberás de tener la cantidad de recursos propios equivalente a el 10% del valor de la propiedad que no te van a financiar y los gastos de escrituración. Aproximadamente debes de tener un 20% del valor de la propiedad de recursos propios. El siguiente esquema del cual vamos a hablar respecto al tema del porcentaje a financiar es el esquema de apoyo Infonavit. En este esquema, tengo aquí un video donde platico muy a detalle de este producto que la verdad, financieramente hablando, es de lo mejor que existe en el mercado. Te invito mucho a que veas este video. Pero, regresando al tema del video, en el aspecto del apoyo Infonavit, que es donde tu saldo de la subcuenta se congela y las aportaciones patronales subsecuentes a la contratación del crédito se van a ir al crédito bancario, que de hecho es lo que hace que financieramente sea una maravilla, lo máximo que te van a financiar es el 95% del valor de la propiedad. HSBC, a los mejores perfiles, les puede dar hasta el 97%. Como tú puedes ver, en el aspecto de la diferencia del apoyo Infonavit versus el tradicional, pues el apoyo Infonavit ya es mejor, ya es un 5% extra. En este caso, si compras una propiedad de $1,000,000, tú vas a tener que tener únicamente 150,000 pesos aproximadamente en lugar de los 200,000 pesos que tendrías que tener si fuera el esquema de tradicional bancario. Y el último esquema que vamos a platicar y que podría decirse que es el más conveniente en el hecho de los recursos propios, no en el aspecto financiero,
pero sí en el tema de los recursos propios es el esquema de Cofinavit. Igual aquí te dejo un video donde platico muy en detalle de este tipo de producto. Específicamente hablando, se refiere a que es crédito del banco más los recursos que te llega a dar el Infonavit, que se van a componer de un crédito que ellos te den más tu saldo de la subcuenta. En este entendido, lo máximo que te van a poder financiar es el 100% del valor de la propiedad. En este caso, reitero, es el mejor, pues prácticamente si tú estás buscando el financiamiento máximo, porque solamente vas a necesitar tener el equivalente a los gastos de escrituración como recursos propios. Y teniendo claro cuáles son los porcentajes que los bancos te van a dar, ahora sí podemos platicar de la primera estrategia. Esta primera estrategia, pues de alguna forma podríamos no tener una certeza en que se pueda lograr hasta tener el avalúo, y te voy a platicar el por qué. Recuerda lo que ya platicamos y vamos a hablar específicamente en el producto de Cofinavit, que es donde podría funcionar este tipo de estrategia. El banco te va a financiar el 100% de lo que valga la propiedad. Supongamos que tú vas a comprar una propiedad de $1,000,000 y el banco te va a financiar ese $1,000,000, pero tú debes de tener el equivalente a los recursos propios, que vamos a indicar que sean de $100,000. Entonces, en este escenario, tú tendrías que tener $100,000 de recursos propios para poder llevar a cabo esa compraventa. Si cuando se realice el avalúo sale en $1,100,000, lo que podemos decirle al banco es que la compraventa se va a llevar a cabo en $1,100,000. De esa manera, si tus ingresos lo permiten y tienes el alcance de crédito para $1,100,000, el banco va a decir, perfecto, estamos dentro de las políticas, yo te doy $1,100,000 y tú indícame cómo se distribuye, porque tal cual, eso nosotros se lo indicamos al banco, nosotros como brokers lo indicamos en el banco tal cual. Entonces, tú le agarras y tú le dices al banco, ¿sabes qué? De ese $1,100,000, $1,000,000 van para la parte vendedora y $100,000 van para la notaría. El banco así lo distribuye y en ese entendido tú ya pudiste tener liquidada la operación al 100%. Aquí hay ciertas consideraciones que debes de tomar en cuenta. Una, la parte vendedora tiene que estar enterada de esa operación, de esta situación, porque tal cual en la escritura va a parecer que está vendiendo en $1,100,000, no en $1,000,000. Y cuando se realiza una compraventa, la obligación de la notaría es que en la escritura se relacione cómo se liquidó al 100% de esa operación. Entonces se va a tener que indicar que se le pagaron $1,000,000 con el crédito del banco y $100,000 en efectivo. Por ley, en una compraventa se pueden indicar que se pagaron hasta $800,000 en efectivo, entonces no estás incumpliendo nada ni estás haciendo ninguna ilegalidad. Simplemente estás aprovechándote de una situación que se generó por el valor de la propiedad. En este entendido, la parte vendedora va a tener que estar de acuerdo en que recibió $1,000,000 por parte del banco y $100,000 que recibió en efectivo algún otro día. De esta manera se liquida la operación. El otro punto que debes de tomar en cuenta y por el cual también la parte vendedora tiene que estar de acuerdo es el tema del pago de los impuestos. La parte vendedora, cuando realiza una venta de una propiedad, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el ISR por la utilidad que genere de ese inmueble. Sin embargo, por ley, se pueden exentar en el tema del ISR en una venta más o menos como hasta $4,500,000. Entonces, si la parte vendedora está exentando el ISR, a esa parte le va a dar exactamente igual si se vende en $1,000,000 o si se vende en $3,500,000, porque de todos modos no va a pagar ni un solo peso. Hay que buscar, obviamente, que la parte vendedora sí exente el ISR para que no le afecte el hecho de vender en $100,000 más. En este entendido, si la parte vendedora está de acuerdo, pues entonces ya todo está perfecto porque sí se puede llevar a cabo esta estrategia como te comenté. Sin embargo, la parte que no está tan bonita de esa estrategia es que justamente vamos a depender que el avalúo salga en eso. Si el avalúo, cuando se realiza, no sale en la cantidad necesaria para poder liquidar la operación al 100%, pues simplemente la estrategia no se va a poder llevar a cabo. Entonces, la desventaja que tiene esta estrategia es que justamente no vamos a tener la certeza de que se pueda realizar hasta que se realice el avalúo, y el avalúo normalmente va como a la mitad del proceso. Entonces, no es que lo puedas saber desde un inicio, lo vas a saber casi ya, de hecho, más al final que en medio del proceso, y esa podría ser una desventaja. La segunda estrategia que yo te podría recomendar utilizar va con el crédito hipotecario de Afirme, que se llama Tu Hipoteca al Cuadrado. Aquí tengo un video donde platico de ella. Esta hipoteca, de hecho yo la nombro como la hipoteca para inversionistas porque específicamente para eso es. ¿Cuál es un punto importante que debes de considerar tú para poder utilizar esta estrategia y este producto? Es que tú ya debes de tener una propiedad que esté a tu nombre. En este caso, el hecho de que esté a tu nombre inclusive puede ser que no sea directamente a tu nombre, puede ser a nombre de un familiar. Entonces, de hecho, esa pues es una pequeña gran ventaja. Sin embargo, retomando el tema del proceso. En esta hipoteca, para poder utilizarla, como te mencioné, tiene que haber una propiedad que se quede en garantía. Esa propiedad que se quede en garantía
pues se va a utilizar con la segunda propiedad que tú vas a querer comprar. ¿Qué es lo que va a hacer específicamente el banco? Va a sumar el valor que tiene la propiedad que está en garantía más el valor de la segunda propiedad que tú vas a comprar. Lo va a sumar ese monto y de ahí te va a permitir financiar hasta el 80% del valor de la propiedad. En este entendido, muy normalmente ese 80% va a ser superior a lo que cueste la segunda propiedad y a los gastos de escrituración que se generen de la operación. Por lo tanto, en esta estrategia sí vas a poder tú comprar la segunda propiedad pues prácticamente sin tener que desembolsar absolutamente nada. No vas a depender de que el avalúo salga más alto ni nada similar. Simplemente vas a tener tú el recurso. Y reitero, la gran ventaja que tiene esta hipoteca es que la propiedad puede estar a nombre inclusive de algún familiar. Ni siquiera tiene que estar a tu nombre. Puede estar a nombre de tu pareja, puede estar a nombre de tus papás, de tu hermano, de quien sea. Esa obviamente es una gran ventaja. Un punto importante obviamente a considerar nada más aquí es que la persona que va a dejar en garantía la propiedad pues también tiene que participar en el crédito, tiene que estar de acuerdo porque esa propiedad se va a escriturar también a tu nombre. Entonces es un poquillo un tema nada más para que contemples ahí, pero al final sí es posible con este crédito. Otra ventaja que tiene este producto es que este producto se puede utilizar inclusive para comprar terreno. En el caso de los terrenos, la suma del terreno más el valor de la propiedad que dejes en garantía no puede exceder, lo que se sume, de ahí el banco te va a financiar el 70%, no el 80% como cuando compras una casa, sino el 70% para comprar el terreno. Pero al final la verdad es que sigue siendo una muy buena opción, sigue siendo una gran ventaja. Otra ventaja que tiene este producto también es que la primera propiedad que tú dejes en garantía para poder comprar la segunda puede tener un crédito hipotecario activo. Eso está magnífico porque lo que se va a hacer es esta propiedad que se deja en garantía, el crédito se va a pasar hacia el segundo crédito, digamos, total que tú saques para poder comprar la segunda propiedad, en el cual pues ya no tuviste que desembolsar nada de dinero y aparte te trajiste tu hipoteca del otro banco a Conafirme. Y aquí otra ventaja también que tiene este producto es que los bancos, específicamente hablando del tema de Afirme y tal vez algunos otros bancos también, la tasa que te van a otorgar va a depender del financiamiento, más bien del porcentaje financiero que te estén dando respecto al valor de la propiedad. Si tú compras una propiedad, digamos, no con hipoteca al cuadrado, sino con la hipoteca normal en Afirme y pides el 90% de financiamiento, muy probablemente no te van a dar una buena tasa porque la realidad es que Afirme en esos porcentajes de financiar no es tan bueno. Afirme tiene buenas tasas cuando te están financiando menos del 70%. Y recuerda que el banco lo que va a considerar como monto total de operación es la suma de la primera propiedad que dejas tú en garantía, esté hipotecado o no, y la segunda propiedad que tú quieres comprar. Eso, la sumatoria de ambos, normalmente a lo que tú vas a pedir de crédito va a ser menor al 70%. Por lo tanto, te van a dar las condiciones de crédito hipotecario que mejor tiene Afirme. Entonces, esa también es una gran ventaja. Estas son las dos estrategias que yo te puedo recomendar para poder comprar casas sin enganche. La realidad, y aquí quiero comentar nada más algo, anteriormente, pero estoy hablando hace más de tal vez 7 años, sí se podía comprar una casa en modalidad Cofinavit financiándote el 100% del valor de la propiedad y los gastos de escrituración. Tiene mucho que dejó de existir esa situación. Hoy en día solamente están estas dos estrategias que tú podrías utilizar para poder comprar una casa sin enganche. De cualquier manera, mi recomendación siempre va a ser que si tú quieres comprar una propiedad, tengas el equivalente al 10% por lo menos de lo que vale la propiedad para poder cubrir los costos iniciales que conlleva comprar una propiedad con crédito hipotecario. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, por favor regálame un like, suscríbete. Te invito a que veas los demás videos en mi canal porque seguramente alguno de todos ellos también te va a ser de utilidad. Y nos vemos en el siguiente video.